Buenas, mi nombre es Sebastián Mosquera Montiel, soy estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Norte de Santander, CETAP Arauca. En este espacio vengo a presentar la propuesta investigativa de la influencia del fenómeno migratorio en la población femenina en el municipio de Arauca desde una perspectiva social e institucional durante el periodo 2019 al 2023. A la docente Glinis Paneso, que se alinea a la misión investigativa Frontera, Comportamiento Migratorio con perspectiva en derechos humanos de lo público de la ESAP. ¿Sí? Este trabajo nace básicamente del interés frente a la migración venezolana que en los últimos años se ha convertido en uno de los mayores retos sociales y políticos que enfrenta nuestro país, Colombia. En este caso, Arauca, por ser frontera con Venezuela, se ha constituido en un paso y también de vocación de permanencia. Miles de personas han cruzado la frontera y entre ellas las mujeres migrantes venezolanas han enfrentado condiciones particulares de vulnerabilidad y riesgos sociales. La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de conceptos teóricos sobre la migración venezolana, dar a conocer el impacto que ha generado durante los últimos años, ya que para Arauca el tema de migración es un fenómeno que permite, o partiendo del punto de vista que no se tenía ningún tipo de legislación fuerte para flujos migratorios a gran escala. Entonces, Migración Colombia no contaba con las herramientas o fortalezas suficientes para, ya que para hasta el año 2012 cumplía funciones de registro y control de documentos en los puestos fronterizos y para de contar en las fronteras y en aeropuertos. Por consiguiente, fue necesario fortalecerla, visto de esta forma que se pudieran generar directrices y estrategias para poder mitigar posibles riesgos y amenazas para la seguridad de aquí del territorio. Además, hay retos que enfrentan a instituciones como Migración Colombia, anteriormente lo dije, la Alcaldía de Arauca y la Fuerza Pública, así como el apoyo en nivel nacional mediante las políticas públicas como el COMPES 4100, el cual reconoce la política integral migratoria donde asesoran frente a la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres migrantes, que es nuestro estudio. Pues ya partiendo de los tipos de diferente migración como irregular, que es el movimiento de personas que se hace al margen de la ley, y con vocación de permanencia, que es donde nos estamos centrando en nuestra propuesta de investigación. Vale, ¿cuáles fueron sus consecuencias? ¿Cuáles fueron sus riesgos sociales y sus condiciones de vida en ese trayecto? ¿Vale? El municipio de Arauca, por su ubicación fronteriza, se ha constituido en un punto de ingreso y permanencia de ciudadanos migrantes, principalmente mujeres en situación de vulnerabilidad, señalando o trayendo a colación algunos escenarios críticos que enfrentan la población, como la pobreza extrema, desempleo, ¿sí? Empleos informales, xenofobia o posibles violencias sexuales de género, y obviamente la captación de los grupos armados ilegales que hay aquí en el territorio sobre la zona fronteriza. La investigación busca visibilizar cómo ha sido la experiencia de estas mujeres migrantes en Arauca, no solo en términos social, vivienda, salud, educación, sino también en institucional, analizando cómo ha respondido a las políticas públicas, los programas locales y las instituciones encargadas de garantizar sus derechos. Ya para la parte del planteamiento del problema, el fenómeno migratorio ha sido abordado desde varias perspectivas, pero en Arauca se presenta una situación muy especial, que es una zona de frontera marcada por conflicto armado, economías ilegales y una débil institucionalidad. Esto hace que la llegada de población migrante femenina se convierta en un desafío aún mayor.
muchas de estas mujeres llegan con hijos, sin redes de apoyo y con un acceso muy limitado a oportunidades de empleo o a servicios básicos. Por eso implica que ellas no solo carguen con sus procesos de asentamiento, sino con la responsabilidad de sostener a sus familias. Aunque, como dije anteriormente, se han establecido algunas políticas como el COMPES 4100, en la práctica aquí, en el municipio fronterizo de Arauca especialmente, carece de cierta capacidad, bien sea técnica, para implementar de manera efectiva estas medidas. Por eso, el problema central que da origen a esta propuesta de investigación puede resumirse en la siguiente pregunta, ¿sí? Que la pregunta es la investigación: ¿cuáles son los riesgos del fenómeno migratorio en la población femenina con vocación de permanencia, estatus irregular, desde un abordaje social e institucional en Arauca durante el 2019-2023? Entonces, como supuestos del problema, la falta de oportunidades laborales legales aumenta la vulnerabilidad y ha incrementado la participación de mujeres migrantes venezolanas en actividades informales y de riesgos, afectando su condición de vulnerabilidad social. Las instituciones locales presentan, como la alcaldía, migración y la fuerza pública o la policía, entre otros, no cuentan con suficientes recursos o capacidades para atender íntegramente a esta población femenina migrante aquí en el municipio. Como marco antecedente, quiero traer a colación el fenómeno de migración en Panamá, donde la frontera entre Colombia y Panamá, un estudio de la Universidad Militar Nueva Granada demostró que la migración irregular, los migrantes son vulnerables a riesgos extremos físicos y climáticos y de explotación por redes criminales en la selva del Darién, donde casi la mitad eran mujeres. Entonces, se encontró que las mujeres migrantes enfrentan vulnerabilidades específicas y ellas son percibidas socialmente como un objeto sexual en esa frontera. Pues debido a la inestabilidad también institucional que se encuentran allá o que hay allá para poder protegerlas. Ya en el marco teórico podemos visibilizar o atender bien este fenómeno, debemos tener en presente algunos enfoques, ¿sí?, teóricos. Entonces, desde la perspectiva de Cáceres y Miller, plantean que la migración es un rasgo característico de la globalización y que los flujos dependen de crisis o corresponden a crisis sociales, económicas y políticas de los países. Entonces, este marco nos ayuda a comprender las causas del desplazamiento de esas mujeres, de esa población femenina venezolana. La ONU, mujeres, sostienen que la migración se da por desigualdades sociales en el mundo, y esto condiciona que las mujeres pues emigren en condiciones no tan buenas y precarias, ¿sí? Ya la Organización Internacional de Migraciones y algunas teorías de la securitización de la migración nos ayudan cómo las políticas públicas muchas veces se centran en el control de fronteras más que en la protección de los derechos de esta población migrante. Desde mi punto de vista, estas perspectivas orientan las categorías de análisis y los temas de la entrevista y grupos focales. Ya pues pasamos al proceso de la metodología, que la propuesta de investigación tiene un enfoque cualitativo fenomenológico, ya que lo que se busca no solo es recopilar los datos de estas mujeres, sino comprender los significados que las mujeres migrantes atribuyen a sus experiencias migratorias. Como instrumentos de recolección vamos a tener 3 instrumentos de recolección principales, que son el guión de entrevistas semiestructuradas,
la guía de observaciones y el consentimiento informado. En mi guión de entrevistas, que es semiestructurada, con preguntas abiertas, permite indagar sobre las experiencias migratorias como sus condiciones de vida y sus posibles discriminaciones en cuanto a xenofobia o a casos de violencia de género a las mujeres migrantes venezolanas, y cómo ha sido la respuesta en las instituciones. La guía de observación de participantes nos va a permitir registrar esos aspectos no verbales de las mujeres migrantes, y las fichas o el consentimiento informado, que es donde se documentará la información, eso sí, garantizando los principios éticos de cada mujer y su confidencialidad, y sobre todo el respeto. La población que vamos a estudiar son de 18 a 30 años, son 15 mujeres con vocación de permanencia en el municipio de Arauca. Como decía, una muestra de 15 participantes seleccionadas con base en criterios de inclusión como tiempo de residencia, con vocación de permanencia y su disposición claramente y sus experiencias que han tenido con el fenómeno migratorio. Se van a aplicar unas técnicas que, como dije anteriormente, son las entrevistas semiestructuradas y las observaciones, que tendrán una duración de las entrevistas de 45 a 1 hora aproximadamente. Y las participantes tendrán las entrevistas, preguntas abiertas, donde permitan explorar las categorías del estudio, las redes de apoyo y esa integración social. Ya los análisis que se realizarán una codificación de temática de los datos triangulados con fuentes secundarias, primarias, como Migración Colombia, informes de organismos internacionales como el ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, y la ONU, Mujeres. Se van a tener los aspectos éticos, que es donde se garantizará el consentimiento informado, la confidencialidad y el respeto a la integridad de las participantes. Vamos a traer en categorías de análisis. El estudio tiene 5 categorías. La primera son las experiencias migratorias, que ahí vamos a entrar a ver cuáles fueron motivos, causas de su salida, sus trayectorias, cómo ha sido ese asentamiento aquí en el municipio de Arauca, las condiciones de vida y vulnerabilidad en cuanto al empleo, a la salud, vivienda y educación. El género o posibles violencias de género discriminadas, bien sea xenofobia o por tener su rol de género femenino. Vamos a entrar a observar también ese aspecto, cómo ha sido esa integración social y las redes comunitarias. Y en cuanto a las redes de apoyo familiares, comunitarias o religiosas. Y por último, la quinta categoría, que es la respuesta institucional y algunas políticas públicas que mencioné anteriormente, que aquí es donde vamos a mirar la atención estatal, programas locales y brechas, y frente al COMPES 4100. Cuando hablamos de cifras migratorias, en el póster podemos ver que la muestra de las 15 mujeres que vamos a entrevistar, vamos a abordar el contexto general del fenómeno, ¿sí? Donde Colombia es el principal receptor de migrantes de población venezolana en la región, con una cifra de aproximadamente 2,9 millones de migrantes venezolanos en el año 2023, y a nivel mundial hubo 117 millones aproximadamente desplazados forzosamente, por lo que registró un aumento de casi el 8%. Según Migración Colombia, Regional Unidad, en el municipio de Arauca, el 50% de las mujeres migrantes, o de los migrantes en general, son mujeres. El 80% de la población que vive aquí en el municipio de Arauca terminan en economías informales, como ventas callejeras, ventas informales, prostitución y actividades ilícitas, ¿sí? Como resultados esperados,
se espera que permitamos visibilizar las experiencias de mujeres en Arauca y sus estrategias para poder adaptarnos o adaptarse a identificar cuáles han sido esas barreras, esos niveles de acceso a los empleos, a la salud, a la educación y a la vivienda, evidenciar si existe posible discriminación, mostrando cómo se cruza su condición de mujer y al mismo tiempo su condición de ser mujer, ¿sí? Y ser migrantes, reconocer también esa importancia de las redes comunitarias y la integración social, y evaluar la respuesta institucional señalando las brechas entre los aspectos normativos, cómo se implementó en Arauca. Estos resultados nos van a servir mucho para ver qué tan sensible estas mujeres han resultado en el territorio araucano. Podemos concluir que el fenómeno migratorio aumenta los riesgos de exclusión y violencia y pues lo que buscamos en esta investigación es como darle esa voz a las mujeres migrantes venezolanas que en el municipio no han tenido esa escucha, donde podamos ver sus experiencias, sus desafíos y también sus aportes en el. Vemos que en el primer mes en el cronograma vamos a hacer una revisión teórica que básicamente se constituye en la búsqueda, análisis de informes académicos, universitarios y también de lo que es la ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas de Mujeres, que nos permitan tener un soporte fundamentado para nuestra investigación o propuesta investigativa, que va a venir acompañado en ese mismo periodo de un diseño metodológico que es con enfoque cualitativo, fenomenológico, que nos va a permitir tener esas experiencias de las mujeres migrantes, ¿sí? Ya en el segundo mes o el segundo eslabón de nuestro cronograma vamos a tener el trabajo de campo, que básicamente es la recolección de información, donde vamos a aplicar los instrumentos que tenemos previstos, que son las entrevistas semiestructuradas con una condición de que son abiertas. Vamos a tener el consentimiento informado y otro ítem que es importante va a ser las observaciones, que nos va a permitir tener ese lenguaje corporal que ellas van a denotar, que no nos lo van a decir, pero vamos a poder evidenciarlos con sus gesticulaciones sobre cómo ha sido ese impacto a la hora de ya relatarnos sobre sus vidas como migrantes, tanto su trayectoria como su vocación de permanencia aquí en el municipio de Arauca. Para el tercer mes vamos a tener la redacción del informe, que básicamente se trata de los capítulos en cuanto al marco de la teoría, los antecedentes, y en el mes 4 vamos a tener el análisis de resultados, que básicamente son definir las conclusiones de toda nuestra propuesta investigativa, y en el quinto mes, que ya sería la socialización y entrega final del mismo, que es básicamente retroalimentar a la SAP sobre toda esta experiencia fructífera que pudimos observar aquí en esta propuesta de investigación, que la verdad fue bastante interesante, y cómo no, también compartírselo a nuestra comunidad araucana. Y ya para cerrar este espacio, podemos ver que la migración femenina en el municipio de Arauca tiene unas brechas estructurales bastante golpeadas o marginadas. Entonces lo que queremos es elevar la voz de estas mujeres migrantes aquí, ver sus experiencias y cómo ellas también pueden aportar desde sus experiencias y sus relatos a construir mejor o aportar al diseño de las políticas migratorias, como tenemos el COMPES 4100, donde haya un mejor enfoque de género hacia esta población, donde haya una mejor articulación interinstitucional entre la policía, la alcaldía y Migración Colombia, y cómo no, que esto no quede simplemente en un ámbito académico de estudio, sino que al contrario, esta investigación pueda trascender también a que aporte al desarrollo de políticas migratorias que enfoquen a este género de población migrante femenina, y cómo no, que se preocupe por los derechos humanos. Les agradezco por su atención prestada. Muchas gracias.